Bienvenidos, nosotros somos estudiantes de odontología del cuarto semestre. Hoy les vendremos a hablar sobre las neoplasias renales. Mi grupo está conformado por Valerio Rosco, Danilo Llorente, Giovanni Guerrero, John Peralta y mi persona, Nelly Márquez. Las neoplasias renales abarcan una amplia gama de tumores que afectan a los riñones. Los pacientes con insuficiencia renal crónica terminal causan o padecen el carcinoma de las células renales, que es una de las más comunes. Estas se dividen en control y destruyen al tejido corporal, que abarcan una amplia gama de los tumores que afectan al riñón. De consecuente, seguiremos hablando de esto. Bueno, ahora hablaremos sobre los tumores de células claras, que se encuentran conformados por el carcinoma renal de células claras. Este es el tipo de cáncer de riñón más común en los adultos. Este representa aproximadamente el 80% de todos los casos de carcinomas de células renales. Para diagnosticar este carcinoma es cuando se siente un dolor o cansancio. A la vez, las personas presentan síntomas como sangre en la orina, dolor, pérdida de peso, y en algunos casos, cuando no se presentan estos síntomas, estos tumores se descubren a través de lo que son los exámenes, que en esto se recomienda la prueba de imagen, que es el tratamiento, y en los tratamientos está la cirugía y las inmunoterapias. Bueno, ahora hablaremos sobre los tumores renales papilares. Este se encuentra conformado por el carcinoma papilar de células renales. Este es el segundo tipo más frecuente en los adultos entre las edades de 60 y 70 años. Este cáncer renal está representando aproximadamente entre el 3 y el 15% de las lesiones actualmente. Se considera benigno cuando son menores del 0,5 milímetros. Se manifiesta con síntomas como hematuria, dolor en el costado, masa abdominal palpable y fatiga. Ahora hablaremos sobre el adenoma papilar. Este es una estructura adenomatosa de cáncer benigno cuyas células perifibromatosa forman procesos papilares. Este tipo de lesión puede representar diferentes órganos como el conducto biliar y el conducto cístico y el tubo renales. Sus síntomas más frecuentes son dolor abdominal y insuficiencia renal. Tumores mesenquimales renales. Estos son un tipo de neoplasias originadas de aquellos tejidos que derivan del mesodermo, embrión, e incluyen un tejido conectivo, músculo, grasa y vasos sanguíneos. Tumor glenomedular de células intersticiales, también llamado amartoma medular, y forma pequeños nódulos asintomáticos que se detectan en nefrectomía o autopsias. Se detectan de 20 pacientes y son más frecuentes. Producen prostaglandinas y regulan la producción sanguínea intrarrenal, regulan la presión sanguínea también arterial. Tumores de las células juxtaglomerares. Son un tumor poco frecuente localizado en la corteza que se ubica de las células juxtaglomerulares del riñón y se asocia con la hipertensión por exceso de la producción de renina. Son grisáceos y sus células son poliglomerales, con su disposición trabecular. El tumor mesoblástico congénito, también llamado amartoma omietoso, un nombre que parece incorrecto por su debida naturaleza. Es detectado antes de los 6 meses de edad, pero se ha descrito en adultos y suelen presentarse como masas intraabdominales y se asocian a un parto prematuro. Nefroblastoma o tumor de Wilms, derivado del blasfema renal embrionario y recapacitación de varios estudios del desarrollo del órgano. Es el tumor renal más maligno y el más frecuente en niños y ocupa el 5º lugar en la frecuencia entre todos los tumores malignos de la infancia. Afecta del 8 a 10.000 niños. Se produce antes de los 6 años de edad y es inusual en los primeros 6 meses de vida. Y ocurre en la mayoría en los adultos. Estos también se pueden diagnosticar o se puede diseminar a los pulmones, hígado y otros lugares también se encuentran los ganglios linfáticos. Ahora hablaremos sobre las manifestaciones clínicas que causa el tumor de Wilms. Es una masa abdominal, más que todo va a ser asintomática. Se va a encontrar vómitos el 50% y va a causar dolor abdominal. La hipertensión arterial va a ser más que todo por la estimulación o excesividad de la renina, un 60%. Policitemia, más que todo está causado por la eritropoyetina, hemorragia y causa de traumatismo. Continuamos con los tumores de conductos colectores. Les hablaré un poco sobre los carcinomas de conductos colectores. Es una neoplasia renal muy poco común, representando menos del 1% de todos los tumores renales. Es agresivo
y tiende a propagarse rápidamente con una alta probabilidad de metástasis. Los pacientes pueden no presentar síntomas y su diagnóstico se realiza mediante un análisis histológico, aunque la nefrectomía citorreductora puede ser una opción de tratamiento. Se necesita más investigaciones para determinar su eficacia en este tipo de carcinomas. Continuamos con los tumores de células renales papilar de células claras. Es un cáncer renal que presenta el 15% de los tumores malignos del riñón. Se caracteriza por un crecimiento papilar, tubular o túbulo papilar y está asociado con alteraciones genéticas como la deleción en el cromosoma 3. El tratamiento implica la extirpación o una exéresis quirúrgica del tumor, aunque en algunos casos se puede utilizar medicamentos dirigidos a los vasos sanguíneos que irrigan el tumor. El tumor se da en esta parte del riñón donde están los túbulos renales, justo en estas zonas de aquí. Seguimos con carcinoma municioso, tubular y de células fusiformes. Es una neoplasia renal maligna de bajo grado que afecta principalmente a mujeres. Los tumores suelen ser asintomáticos, pero pueden causar dolor o hematuria. Microscópicamente se caracterizan por túbulos empaquetados y células pequeñas con leve atipia y no muestran inmunotensión para el antígeno CD10. También se les conoce con otros nombres como neoplasia renal epitelial mixoide de bajo grado y carcinoma de células fusiformes de bajo grado. Bueno, continuamos con lo que sería el angiolipoma. Es una neoplasia benigna, lo que quiere decir que es un tumor no canceroso. Este se origina en los tejidos renales. Encontramos que sus principales características son de que está compuesto por 3 tejidos, que serían los vasos sanguíneos, el músculo liso y tejido adiposo. Este se forma cuando alguna de estas 3 estructuras crecen de manera descontrolada dentro del riñón. Este puede ser solitario, múltiple, unilateral o bilateral. Encontramos que las personas que lo padecen principalmente son las mujeres de una edad adulta entre 30 y 50 años. Pueden aparecer de manera esporádica o estar asociadas a ciertas enfermedades. También encontramos que de manera genética está relacionado con la esclerosis tuberculosa. Dicha esclerosis, estudios demuestran de que el 80% de los pacientes tienden a desarrollar esta neoplasia. En los factores de riesgo encontramos principalmente el sexo femenino, personas con antecedentes de esclerosis tuberculosa y personas con deficiencia en la parte inmunológica, o también personas que han tenido trasplante de dicho órgano. Bueno, continuamos con lo que sería el carcinoma urotelial de la pelvis renal. Este es un tipo de cáncer que se origina en el revestimiento del sistema urinario superior, específicamente en la pelvis renal. Representa aproximadamente del 5 a 10% de los tumores renales que se originan en el urotelio de la pelvis renal. Suele manifestarse de forma relativamente temprana por hematuria y obstrucción. En sus características encontramos la parte patológica, que es un tipo de cáncer urotelial que se desarrolla en las células del epitelio. Estas son las que recubren los conductos que transportan la orina desde los riñones hacia la vejiga. Suele crecer de manera papilar, quiere decir como en forma de pequeños tallos, dentro de la pelvis renal o de los uréteres. Tiene un riesgo de progresar y convertirse en un cáncer invasivo que puede propagarse a través de la pared del conducto urinario y afectar estructuras adyacentes. Principalmente afecta a personas de edad avanzada, siendo más común en hombres que en mujeres. La incidencia aumenta con la edad, siendo más frecuente en personas mayores de 60 años. Entre los factores de riesgo están los principales, que son el tabaquismo, ya que el humo aumenta significativamente el riesgo, la exposición a ciertos químicos industriales o medicamentos, antecedentes de infecciones urinarias crónicas o cálculos renales, exposición a la radiación y síndromes hereditarios. Seguimos con lo que sería el carcinoma renal cromófobo.
Esta es la forma menos habitual y representa aproximadamente el 5% de todos los carcinomas de células renales. Su nombre denota la observación de que las células tumorales se tiñen de un color más oscuro que las halladas en los carcinomas de células claras y en general presentan un pronóstico favorable. En la parte patológica podemos encontrar de que se originan en las células del túbulo renal distal, específicamente en las células cromóforas. Estas células tumorales suelen tener un aspecto más oscuro a diferencia de otros tipos de cáncer renal. Tienden a crecer de manera lenta y a menudo permanecen confinadas al riñón. Y en general tienen un mejor pronóstico en comparación con otros tipos de cáncer renal. Representan aproximadamente del 5 al 10% de todos los cánceres del riñón. Afectan principalmente a adultos de mediana edad y ancianos. No hay una marcada diferencia entre la incidencia entre hombres y mujeres. Encontramos los factores de riesgo que serían la obesidad, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica. Bueno, seguimos con esta patología que es el adenofibroma metanéfrico. Esto tenemos que es una neoplasia renal poco frecuente, también que suele presentarse clínicamente con hematuria, y algunos de estos casos están relacionados con lo que es la policitemia y la hipertensión. Esto es un tumor compuesto por una mezcla de elementos embrionales, estromales y epiteliales. Este también se presenta en lo que es individuos entre la primera y la tercera década de vida. Suele presentarse más que todo en personas del sexo masculino, y uno de sus síntomas característicos y muy común es la hematuria, que no es más que todo que la presencia de sangre en la orina. Para el tratamiento podemos hacer más que todo una cirugía para lo que es la eliminación de este tumor o patología, así como lo vemos aquí en la imagen. Bueno, por último seguimos con lo que es el nefroma crístico pediátrico, que este es un tumor renal benigno raro de etiología incierta. En niños tenemos que puede manifestarse como una masa abdominal palpable, también la podemos encontrar con hematuria e infecciones urinarias recurrentes. Exámenes de imágenes como la ultrasonografía, la tomografía computarizada ayudan al diagnóstico. Sin embargo, la confirmación se realiza mediante el estudio más certero, que es un estudio anatomopatológico. El tratamiento de esto es netamente quirúrgico, pudiendo ser una nefrectomía parcial o una nefrectomía total.